Continuamos aquí en la sintonía de Radio Parapayuela en el 94.0 en La Voz de la Montaña Central y seguimos en el magazine El Último de la Mañana. Llegó el tiempo de hablar en confianza. Hablando en confianza con nuestra psicóloga, a la que ya saludamos. Sonia, buenos días. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar del aprendizaje. Exactamente. Eso que es a veces tan fácil y a veces tan difícil. Sí, el aprendizaje es fácil desde el punto de vista de que todos estamos preparados para aprender. Otra cosa muy distinta, y es lo que quizás sea más complicado, es la manera en la que aprendemos. Eso sí. Pues vamos a hablar de esa tarea que, bueno, pues de vez en cuando, si se enfoca bien en condiciones, esa tarea de aprender no es tan complicado como en teoría parece. Claro, lo que ocurre, lo que más lo complica es el tener en cuenta ciertas variables que están influyendo siempre en el aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje, hablemos también de aprendizaje no solamente en niños, sino también en adultos, en personas en general, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos que considerar, bueno, hay muchísimas variables, muchísimas. Lo que pasa es que quizás esto sería un motivo de debate probablemente que dure, iba a decir mucho tiempo, bueno, toda la vida, probablemente duraría toda la vida, ¿no? Toda la vida parece que estamos siempre hablando de, no solamente de quizás las maneras, la mejor manera de enseñar a nuestros hijos, siempre estamos hablando de cómo son los jóvenes hoy en día, siempre estamos hablando de cómo cambiamos nosotros, ¿no? De la experiencia, es decir, de los procesos de aprendizaje. Pero bueno, para concretarlo un poquito más, vamos a intentar resumirlo de una manera. El aprendizaje, para que sea óptimo, o sea, para que se realice de la mejor manera posible, debería ser considerando por lo menos dos tipos de variables, ¿no? Las internas y las ambientales, las externas. ¿Qué queremos decir con las internas? Las internas, fundamentalmente, quizás estamos hablando de las capacidades personales que tenemos cada uno, que es lo que nos hace muchas veces diferente a los demás. Todos podemos vivir dentro de una misma cultura, dentro de, incluso ya no solamente de la cultura, que es más amplio, sino dentro de una misma familia, pero ¿por qué cada hijo es diferente, no? Nunca hay dos iguales, exactamente. Eso es cierto. Y ser diferente no es nada malo, ni necesariamente implica que uno sea peor o mejor que otro, sino simplemente somos diferentes. Y eso, en esas diferencias influyen muchas cosas y quizás una de ellas sea precisamente estas variables internas, ¿no? La capacidad que cada uno tiene para determinadas cosas, ¿no? ¿Por qué hablamos de capacidades? Porque hasta hace bien poco, parece que cuando hablamos de capacidades, la capacidad que uno tiene para aprender, parece que estamos hablando de CI, ¿no? Del cociente intelectual, de la inteligencia en general. Y bueno, pues al fin y al cabo, bueno, eso es dar un número. Yo, la verdad es que, bueno, pero a veces soy bastante reacia a centrarme solo en esto, porque de hecho yo pienso que esa manera de entender la inteligencia es totalmente equivocada. Ajá, totalmente a eso equivocada. Me quería referir. Efectivamente. Sí es verdad que a lo mejor uno tiene más capacidad para asimilar los contenidos o las cosas de una manera más rápida o ser más creativo en determinadas cosas, ¿no? Pero eso no quiere decir que es que seas superior a otro en vista de simplemente de un número, ¿no? De que te hayan hecho unas pruebas y determinen que tienes un CI de tanto, ¿no? No me gusta hablar de eso porque es mucho más adecuado y de hecho, el ser humano en general tiene inteligencia. O sea, todos tenemos inteligencia. Quizás unos en mayor grado, otros en menor grado, pero la inteligencia es algo propio del ser humano, del ser vivo casi en general, ¿no? Pero hablando de los seres humanos en concreto. Entonces, en lo que nos tenemos que centrar más, en todas aquellas capacidades individuales que podemos tener. La inteligencia no es única, sino múltiple, que es como se ha venido hablando ya en la última década. Ya el señor Gardner ya habló de las inteligencias múltiples, ¿no? En fin, la inteligencia, uno puede tener más capacidad para la música o para las matemáticas o para la lengua, la capacidad también para entender a los demás o la capacidad para entenderse uno mismo. Todo eso son distintos tipos de inteligencia y cada uno podemos estar capacitado de manera especial en alguno de esos tipos en concreto. En detrimento de los otros, aunque no quiere decir que es que si somos muy listos para las matemáticas seamos nulos para el resto, no, sino que todas esas capacidades lo que tenemos es un grado en el cual nos desenvolvemos mejor o peor. Entonces, ¿por qué hay que considerar esto? Porque la educación externa, es decir, la manera, si lo entendemos a lo mejor desde el punto de vista de cómo un padre educa a un hijo, la manera en la que aplica esa educación tiene que ser siempre considerando qué tipo de capacidades son las que tiene el niño en concreto y a su vez también qué tipo de necesidades va a tener.
que eso sí que son variables totalmente internas, ¿no? ¿Y eso cuándo se determina? Porque ahora tienes un crío, tienes una cría y hay que determinar eso que nos estás comentando. ¿Cómo se determina que, bueno, pues tiene determinadas aptitudes para uno, para otro? ¿Hay una edad estándar o se ve o qué hay que hacer? Mira, yo creo que una de las cosas que te engrandece como padre, o como madre, por supuesto, una de las cosas que más te engrandece es convertirte en un gran observador. Uh-huh. No van a gloriarnos tanto de que conocemos tremendamente a los hijos. De hecho, ya tenemos hasta una frase puesta para eso, ¿no? Te conozco como si te hubiera parido. No, a ver, te parí y probablemente te conozco muy bien. Pero hay más. Pero hay mucho más. Y lo que me convierte en buena madre no es el haberte parido. Es el observar qué es lo que tú necesitas, ¿no? Uh-huh. Es el crear una base idónea para que tú seas el que se desarrolle. No atribuirme tanto mérito como madre, ¿no? No atribuirme tanto mérito de es que te parí, es que yo te di esto, yo te di lo otro. No. Desde luego, si yo no te hubiera dado no te hubiera creado esa base, tú no hubieses llegado a desarrollarte como te has desarrollado, pero el que se desarrolle eres tú y hay que potenciar mucho más eso y convertirnos en grandes observadores. Porque es que, de hecho, en cierta manera ya lo somos, con lo que tenemos que centrarnos en que lo realmente importante es esa observación. Los que tenemos varios hijos, es que nos damos cuenta, ¿no?, de que uno, casi desde el mismo momento en el que nace, cuando uno tiene el segundo hijo, te das cuenta de que es diferente del otro. No mejor ni peor, simplemente diferente. Y yo pienso que eso nos pasa a todos un poco en general, ¿no? Pues te das cuenta de que a lo mejor el otro dormía más, este duerme menos, a lo mejor este come mejor, el otro costaba un poquito más, a lo mejor este le gusta más esta cosa, este otro. Es decir, desde ese mismo momento nos damos cuenta de que son diferentes. Incluso tenemos casos que se dan también hasta en gemelos, mellizos también, con distintos grados de... Efectivamente. Por eso tenemos que convertirnos en observadores. Efectivamente, nosotros partimos de una base de qué es lo que queremos para nuestros hijos, pero es que esa base tiene que ir cambiando también en función de nuestro propio hijo, ¿no? Vamos a entenderlo, voy a intentar poner una metáfora para ver si se entiende un poco lo que quiero decir. Imaginémonos que nosotros, tenemos una maceta y tenemos una semilla y sabemos que de esa semilla van a hacer una planta o que, en fin, que si plantamos esa semilla va a salir una planta que da unas flores preciosas, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es que la planta crezca y dé flor. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues entonces cogemos la maceta, echamos tierra, la huecamos un poquitín. Bueno, estamos hablando de macetas, si habláramos del campo habría que arar, ¿no? Habría que preparar el terreno, efectivamente. Sí. Bueno, también hay que abonarla y bueno, luego ponemos la semilla, la tapamos adecuadamente, regamos y decimos, a ver, ¿dónde la pongo? Pues la pongo en esta ventana, ¿no? Que le dé la luz. ¿Qué pasa? ¿En qué medida esa planta va a salir o no va a salir? En función solamente de que ya hemos hecho todo eso, la ponemos en la ventana que le dé la luz y la regamos de vez en cuando. Nuestras expectativas pueden ser, a lo mejor resulta que yo la he puesto en esa ventana porque es que esa ventana, por ejemplo, esa ventana da a la calle principal y es que cuando esta planta crezca y dé la flor, todo el mundo va a ver la flor tan guapa que tengo yo aquí puesta en la ventana, ¿no? O bueno, ya siendo ya malicioso, pues para que la vea la vecina de enfrente, para que vea que yo también soy capaz de tener plantas tan guapas como las suyas, ¿no? Para dar envidia. Efectivamente. O la puedo poner ahí a lo mejor porque quiero que salga una flor precisamente en esta habitación porque es en la que yo estoy, en la que a mí me gusta. Es decir, todos tenemos unas expectativas y por eso colocamos la planta ahí. Ahora, después, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir muchas cosas. Puede ocurrir que la planta de repente sí nazca, pero crezca muy raquítica. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos hemos pasado regándola y entonces nace como empapada, ¿no? Muy empapadona. Puede pasar también que resulta que la hemos puesto en una ventana en la que esa planta resulta que necesita más luz y en vez de salir recta y toda guapa y no sale la flor, lo que pasa es que tuerce su tallo hacia la derecha, queda con una forma de lo más raro. ¿Por qué? Porque va buscando el sol. Por ejemplo, ¿no? En todo esto que estás comentando ahora hay otra pregunta que te quería hacer, que sí. La de ser padre y ser madre. Es difícil ser... Claro. Por eso es tan difícil, porque lo que tenemos que hacer con esa planta no es ponerla en el sitio donde nosotros queremos que luzca, sino lo que tenemos que hacer con esa planta es, primero, el caso de la planta, es leer el prospecto, por decirlo de alguna manera, y ver qué necesidades va a tener esa planta. Observar lo que esa planta necesita. A lo mejor esa planta no necesita tanta luz como la hemos puesto en esa ventana, sino que necesita un poco más de oscuridad.
O a lo mejor esa planta necesita más luz directa del sol, entonces sácala fuera de la ventana, no la dejes dentro con una cortina tapada. O a lo mejor no necesita tanta agua, no la riegues tanto. Es decir, coloca esa planta y crea las bases para esa planta, para que dé esa flor tan bonita que sabes que puede llegar a dar, crea las condiciones adecuadas para que esa planta crezca. Pero esa planta va a crecer sola. Y toda esta tarea de aprendizaje se puede suplir a veces, pues quizás con errores en casa, con errores con los padres, en malos ejemplos, como estabas comentando ahora con el ejemplo de la planta. ¿Se puede suplir la escuela ese otro aprendizaje de la casa? La escuela no puede suplir nunca, es un complemento. Todo es un complemento. De hecho, la base fundamental, desde luego, va a ser lo que hay en casa, pero la escuela también se hace necesario que exista una base, ¿no? Si tú puedes dar una base de respeto en casa, pero si resulta que está en una escuela en la que incluso, porque ha habido casos, no estoy hablando en absoluto del colectivo, pero ha habido casos en el que es el propio profesor en el que a lo mejor se burla de algunos alumnos. O bueno, vamos a ver, no voy a hablar de ningún caso concreto, voy a hablar del mío. Yo cuando era niña, cuando tuve una profesora, solamente 2 cursos afortunadamente, en 4º y 5º de EGB, todavía existía el EGB, en la que esa señora nos colocaba a todos en clase en función de las notas que sacábamos. Por lo tanto, había gente que siempre estaba de la mitad para adelante y gente que nunca era capaz de salir de la última fila. Es decir, nos catalogaba de esta manera. Entonces, a mí me pueden dar muy buena educación en casa. A los niños, a lo mejor de la última fila, también les pueden dar muy buena educación. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué puede hacer un padre ante semejante método de estudio, ¿no? Por ejemplo. O también algunos profesores que son muy dados a puntuar, y eso sí es desgraciadamente algo más común, a puntuar a un niño, no de manera individual a los niños en el colegio, sino en función de la nota media de la clase. De tal manera que un mismo niño con una inteligencia media, si está en una clase de cerebritos, por decirlo de alguna manera, y poniéndolo en el ejemplo que yo puse antes, estará siempre en la última fila. Siempre. Sacará menos nota de la que a lo mejor en realidad se merece, porque no se le potencia el esfuerzo, sino simplemente la inteligencia media de todo el mundo. Son malos ejemplos que de vez en cuando sí que dices, no es el general, pero de vez en cuando sí que es cierto que se oyen estos ejemplos de marcar cierto tipo de diferencias que por supuesto van a marcar también a sus niños. El día de mañana van a quedar... Yo no sé si al final va a ser un trauma, ¿no? Porque si no hay tiene fallos... por qué crear un trauma, pero sí es verdad que si hacemos las cosas mejor, o sea, si intentamos hacer las cosas de la manera más adecuada posible y centradas en las individualidades, no en el general, pues desde luego vamos a conseguir potenciar mucho más las habilidades para que ese niño va a tener en su vida adulta, ¿no? Y lo mismo en los adultos, exactamente lo mismo en los adultos. Tenemos que centrarnos en lo que nosotros somos capaces de hacer. Pero uno cree que ahora ya estando en pleno siglo XXI, con todo el avance que hubo en todos los aspectos y en todos los sectores, hablando ahora de la educación y hablamos de los colegios, de los niños... Sí. Que es difícil que todavía se den cierto tipo de casos y se están dando. Entonces yo creo que ahí la tarea de los psicólogos, que también hay equipos, formando parte de los equipos en educación, que tenéis mucho trabajo para ir centrando un poco lo que sería la marca de diferencia entre unos y otros. Efectivamente, así es como debería ser. No estoy diciendo con esto que es que los psicólogos deberíamos estar presentes en la vida de todo el mundo, ¿no? Pero sí, desde luego, tener en cuenta determinadas cuestiones, ¿no? Con respecto a nuestras creencias, que seamos un poquito más críticos. Ahora, hace poco vi en la televisión que vuelve otra vez el programa de Super Nanny, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, a mí me gusta verlo, pero soy muy crítica también con él, ¿no? Porque parece que se plantea todo de una manera aparentemente mucho más sencilla de lo que en realidad en la vida real resulta, ¿no? Sin ir más lejos, en la vida real hay una cosa que nos cuesta muchísimo aceptar como padres y es que alguien nos diga que no lo estamos haciendo bien. Nos cuesta muchísimo. Eso para empezar, efectivamente. Muchísimo. Sí. También es verdad que depende de quién nos venga la crítica y la manera en la que nos venga, ¿no? Nos cuesta mucho más, por ejemplo, aceptar la crítica si la crítica viene de nuestros padres o nuestros suegros, ¿no? Ahí parece que nos ofende más, ¿no? Pero bueno, también es verdad que a veces la crítica se hace no de manera constructiva, sino para destructiva, ¿no? Las críticas siempre tienen que hacerse para que la persona hacia la que se la aplicas mejore, no para que se hunda en la miseria, de alguna manera, ¿no?
Entonces, pero de todos modos, sí es verdad que, sobre todo como padre, nos cuesta un montón aceptar las críticas de los demás. Nos cuesta. Uno piensa que lo está haciendo siempre todo bien, que estamos Claro. echando el resto en poner a nuestros hijos, pues quizás lo mejor, y a lo mejor estamos en el camino equivocado. Claro, pero a ver, yo entiendo también que probablemente nos cueste aceptar las críticas, porque una cosa sí es cierta, y es que desde el mismo momento en el que uno, ya ni siquiera cuando es padre, sino cuando está pensando en ser padre, ya todo el mundo te da consejos, todo el mundo te dice lo que tienes que hacer. Tú tomas una determinación, tomas una decisión y sin embargo piensas que es la más adecuada, pero siempre va a haber un roto para un descosido. Quiero decir, siempre va a haber alguien que te diga que eso no está bien, ¿no? Tú tomas la decisión de que, por ejemplo, de que tu hijo duerma en su cama y no duerma con vosotros, y siempre va a haber alguien que te diga que eres un descastado, que los niños están mejor durmiendo contigo y viceversa. Ocurre. Tú tomas la decisión de que tu hijo duerma contigo en la cama y siempre va a haber alguien que te diga, pero ¿qué estás haciendo? Lo estás malcriando. Es decir, tomes la decisión que tomes, siempre hay alguien que siempre te va a criticar lo que haces. Por lo tanto, quizás eso puede influir en que nos cueste tanto llegar a aceptar las críticas, ¿no? Porque llega un momento en el que digas, voy a hacer lo que quiera. Pues sí que es cierto, a veces el llegar a encontrar ese punto medio, o sea, ese equilibrio, ¿no?, en lo que se debe hacer. De vez en cuando sí que los padres también tenemos que aprender un poco la manera de claro, enseñar y aprender a los hijos, no solo con lo que entendemos que es real, sino a veces pues tenemos que leer algo y hablar con gente que de esto entienda también un poco. Y aceptar la posibilidad de que las críticas no se nos hacen para recordarnos lo imperfectos que somos, ¿no? Sino que las críticas se hacen para mejorar, ¿no? Bueno, como digo, las críticas hechas de una manera adecuada y la manera en la que nos las tenemos que tomar en realidad tiene que ser así. Cuando, por ejemplo, uno puede tener una serie de criterios acerca de cómo quiere educar a sus hijos y que puede ser un criterio diferente hacia el que tiene, por ejemplo, yo qué sé, la familia que vive en el portal de al lado. Es que puede ser probablemente muy diferente. No quiere decir que sea peor o que sea mejor. Lo que sí nos tendríamos que centrar es hasta el punto en el que a lo mejor está empezando a surgir algún tipo de problema en casa, ¿no? Cuando a lo mejor resulta que el hijo o la hija empieza a disminuir su atención, no tiene amigos o, por ejemplo, en fin, es agresivo, pega a otros niños, o resulta que en fin, pues no tolera estar con el hermano, disminuye su capacidad intelectual, más que capacidad intelectual, su rendimiento académico, ¿no? Entonces, en el momento que empiezan a surgir todos estos problemas es cuando uno tiene que estar más receptivo a las críticas y que incluso planteárselas uno mismo. Porque, en fin, en lo que tenemos que centrarnos es que si bien los niños se desarrollan por sí mismos, nosotros tenemos en gran medida mucha responsabilidad, ¿no? Y entonces, si te parece, también me gustaría concluir de esta manera, centrémonos en nuestros hijos desde el punto de vista en el que, como decía en el ejemplo de la planta, nosotros planteamos esa base, pero esa base la tenemos que plantear en función de las necesidades y la capacidad de nuestro propio hijo. Porque a veces oímos de manera muy común, ¿no?, lo de lo hice todo bien, pero es que me salió torcido. A ver, mucho cuidado con eso. Sí. O también desde el punto de vista de el niño lo hace todo bien porque yo le he enseñado. No, a ver. Ahí es cierto. Procuremos centrarnos en que tanto lo uno como lo otro es importante, ¿no? Y una de las cosas fundamentales es potenciar en el niño la autonomía y potenciarle que los logros que tiene los consigue por sí mismo, no porque nosotros hayamos estado ahí detrás. Pues con estas palabras de Sonia concluimos este tema tan, yo creo, interesante, sobre todo el aprendizaje, no solo de los niños, sino también de los que somos padres, que es muy interesante. Y aquel que tenga así un montón de dudas, que de vez en cuando las hay, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, es muy difícil encontrar a veces el término medio y el llegar a decir, bueno, pues yo realmente voy por el camino que creo que es fundamental. A veces sí que es cierto y hay que informarse bastante. Desde luego, y sobre todo respetar a nuestros hijos, eso es por encima de todo. Bueno, Sonia, pues hasta el próximo lunes. Aquí te despedimos, dejamos lo de Hablando en Confianza y damos paso a unos momentos de publicidad y continuamos en el último de la mañana.